Durante décadas, el nombre de Ismael Zambada García fue sinónimo de poder dentro del narcotráfico mexicano. Mientras figuras como Joaquín Guzmán Loera se convertían en personajes mediáticos por sus capturas y fugas espectaculares, el llamado Mayo permanecía como una sombra casi imposible de alcanzar para las autoridades. Su capacidad para desaparecer, negociar y moverse entre redes de protección lo convirtió en uno de los líderes criminales más escurridizos de América Latina. Pero detrás de ese imperio construido durante más de 4 décadas, también existía una estructura familiar compleja. Entre los nombres que comenzaron a aparecer en informes de inteligencia, figuraba el de su hija, Mónica Zambada. A diferencia de otros miembros de la familia Zambada que operaban abiertamente dentro del mundo criminal, la figura de Mónica se mantuvo durante mucho tiempo en un perfil discreto. Fuentes cercanas a las investigaciones federales señalaban que su papel no era el de comandar grupos armados ni participar directamente en enfrentamientos, sino que se movía en un terreno más silencioso, anel de la logística, las relaciones familiares y la administración de ciertos bienes vinculados al clan. En los últimos años, sin embargo, los organismos de inteligencia mexicanos comenzaron a notar algo que les llamó la atención. El nombre de Mónica empezaba a aparecer con más frecuencia en informes confidenciales relacionados con movimientos financieros y desplazamientos dentro de ciertos territorios dominados por el cártel de Sinaloa. Fue entonces cuando la atención de las autoridades federales comenzó a dirigirse hacia ella. En ese momento, uno de los hombres que encabezaba algunas de las operaciones de seguridad más importantes del país era Omar García Harfuch, con una trayectoria marcada por operativos contra el crimen organizado. Harfuch había construido una reputación como estratega capaz de coordinar complejas investigaciones contra redes criminales. Los informes que llegaron a su equipo describían a Mónica como una figura clave dentro del entramado familiar de los Zambada. No necesariamente una líder visible, pero sí una pieza que conectaba distintos intereses dentro del clan. Para las autoridades, aquello representaba una oportunidad estratégica. Capturar a alguien del círculo íntimo del Mayo no solo tenía un valor simbólico, sino también informativo. Cada miembro de la familia que era investigado podía revelar pistas sobre los movimientos de uno de los hombres más buscados del continente. Las primeras señales aparecieron a través de interceptaciones telefónicas y reportes de inteligencia financiera. Los analistas detectaron patrones que sugerían desplazamientos frecuentes entre distintas ciudades del norte de México. Las investigaciones se volvieron cada vez más discretas. Los agentes sabían que estaban observando una familia con décadas de experiencia evadiendo a las autoridades. Cualquier movimiento en falso podía alertar a la red de protección del clan. Durante meses, el equipo de inteligencia siguió pistas aparentemente insignificantes, viajes cortos, cambios de vehículos, encuentros en restaurantes y visitas a propiedades que no figuraban oficialmente a nombre de la familia. Poco a poco comenzó a dibujarse un mapa de movimientos que revelaba algo importante. Mónica mantenía contacto con distintas personas vinculadas al círculo más cercano del Mayonla. Información era todavía fragmentaria, pero suficiente para que las autoridades empezaran a planear una operación. Según fuentes cercanas a la investigación, el objetivo no era actuar de manera precipitada. La prioridad era entender completamente el entorno en el que se movía la hija del Mayo. Para lograrlo se desplegaron distintas técnicas de vigilancia, seguimiento físico, análisis de comunicaciones y monitoreo financiero. El cerco comenzaba a cerrarse lentamente. Mientras tanto, dentro del mundo criminal, pocos imaginaban que una operación silenciosa estaba tomando forma alrededor de una de las hijas del legendario capo. Después de meses de investigación, los analistas del equipo de seguridad comenzaron a detectar un patrón repetido en los desplazamientos de Mónica Zambada. Las visitas a una determinada zona se hacían cada vez más frecuentes. Para los investigadores, aquello era una señal clara. Probablemente se trataba de un punto de reunión considerado seguro dentro de la red del cártel de Sinaloa. La información fue revisada durante semanas, nadie quería cometer un error. Los antecedentes mostraban que las operaciones contra miembros del entorno del Mayo podían volverse extremadamente peligrosas. Las redes de vigilancia del cartel eran sofisticadas y muchas veces los propios criminales contaban con informantes que alertaban sobre movimientos policiales. Por esa razón,
La planificación del operativo se mantuvo bajo un nivel de secreto absoluto. Solo un pequeño grupo dentro del equipo de Omar García Harfuch conocía los detalles. La estrategia consistía en intervenir en el momento preciso, evitando cualquier enfrentamiento armado que pudiera poner en riesgo a civiles. Los agentes desplegados en la zona utilizaron vehículos sin identificación oficial y se mezclaron con el tránsito cotidiano del lugar. Durante varias horas, el operativo permaneció en espera. Los informes indicaban que Mónica se encontraba dentro del área vigilada, pero los agentes necesitaban confirmar visualmente su presencia antes de actuar. Finalmente, la confirmación llegó. Una de las unidades de vigilancia detectó el vehículo que los analistas habían identificado previamente en los registros de seguimiento. Dentro del automóvil se encontraba la persona que buscaban. En ese momento se dio la orden. El operativo fue rápido y calculado. Las unidades cerraron discretamente los accesos mientras los agentes se acercaban al punto exacto donde se encontraba el vehículo. A diferencia de otros operativos contra miembros de organizaciones criminales, aquella intervención no terminó en un tiroteo. La prioridad era evitar violencia. Los agentes lograron asegurar la zona y proceder con la detención sin que se registraran enfrentamientos armados. Para las autoridades, el resultado representaba un golpe importante. Aunque la captura de un familiar no significaba el fin de la organización, sí ofrecía la posibilidad de obtener información valiosa sobre las redes del clan Zambada. Además, el impacto simbólico era evidente. Durante décadas, la familia del Mayo había logrado mantenerse relativamente fuera del alcance de las operaciones federales más visibles. La detención de Mónica enviaba un mensaje claro. Incluso las figuras consideradas intocables podían ser alcanzadas por las investigaciones. Sin embargo, dentro del mundo del narcotráfico las reacciones fueron inmediatas. Las capturas dentro de las familias criminales suelen tener consecuencias impredecibles. A menudo provocan tensiones internas, reacomodos de poder y, en algunos casos, episodios de violencia. En los círculos cercanos al clan Zambada comenzaron a circular rumores sobre posibles represalias y movimientos estratégicos. Al mismo tiempo, los analistas del gobierno sabían que la historia estaba lejos de terminar. Las organizaciones criminales de la magnitud del cártel de Sinaloa rara vez dependen de una sola persona, pero cada golpe altera el equilibrio interno. Y en el caso del Mayo Zambada, cualquier movimiento dentro de su círculo familiar tenía el potencial de cambiar el tablero completo del narcotráfico en México. La captura de una hija del capo no solo era un episodio más en la larga guerra entre el Estado y el crimen organizado, era también un recordatorio de que incluso los imperios más silenciosos pueden empezar a mostrar grietas cuando las investigaciones logran acercarse a su núcleo más íntimo. La noticia comenzó a circular primero como un rumor. En el mundo del narcotráfico, las informaciones raramente aparecen de manera oficial en un primer momento. Suelen filtrarse entre operadores, escoltas, mensajeros y familiares que forman parte del entramado criminal. Así ocurrió con el caso de Mónica Zambada. Durante las primeras horas posteriores al operativo, varias versiones comenzaron a expandirse dentro de las redes vinculadas al clan Zambada. Algunos aseguraban que se trataba de una detención temporal. Otros afirmaban que las autoridades simplemente habían realizado un interrogatorio. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la realidad empezaba a tomar forma. Los mensajes que circulaban en teléfonos encriptados hablaban de algo mucho más serio. Para muchos dentro de la organización, el hecho de que una hija de Ismael Zambada García hubiera sido localizada por las autoridades representaba una señal alarmante. Durante décadas, el Mayo había logrado construir una reputación casi mítica como el capo que nunca había sido capturado. Mientras otros líderes del narcotráfico eran detenidos o abatidos, él continuaba operando desde las sombras. Pero la detención de un familiar cercano abría una nueva posibilidad que preocupaba a muchos dentro de la estructura criminal, que las autoridades hubieran comenzado a penetrar el círculo más íntimo de la familia. En diferentes regiones del norte de México, hombres vinculados al cártel de Sinaloa comenzaron a recibir instrucciones de mantenerse alerta. Algunos reportes hablaban de movimientos inusuales en ciertas zonas rurales, donde tradicionalmente se refugiaban miembros del clan Zambada. Las autoridades también sabían que ese tipo de reacciones eran inevitables. Los analistas de seguridad que trabajaban junto a Omar García Harfuch entendían perfectamente que la captura de un familiar de alto perfil
podía generar nerviosismo dentro de la organización. En muchas ocasiones, ese nerviosismo provocaba errores que podían convertirse en nuevas pistas. De hecho, uno de los aspectos más valiosos de este tipo de operativos no siempre era la detención en sí misma, sino las consecuencias que generaba dentro del mundo criminal. Cuando una estructura se siente amenazada, sus miembros suelen comunicarse con mayor frecuencia, cambiar rutas o movilizar recursos. Todos esos movimientos dejan rastros que pueden ser analizados por las agencias de inteligencia. Mientras tanto, el entorno familiar del Mayo se mantenía en un silencio casi absoluto. Pocas cosas se sabían sobre la reacción directa del capo. Su forma de operar siempre había sido discreta, evitando declaraciones públicas o gestos que llamaran la atención. Sin embargo, dentro del mundo criminal existía una regla conocida cuando la familia se ve afectada. Las decisiones suelen volverse más personales. Algunos observadores del fenómeno del narcotráfico señalaban que la detención de Mónica podía tener repercusiones más profundas de lo que aparentaba. Durante años, el liderazgo del Mayo dentro del cartel se había sustentado en su capacidad para mantener equilibrio entre distintas facciones, pero los golpes contra su círculo familiar podían alterar ese equilibrio. Además, el momento era particularmente delicado. Dentro del propio cártel de Sinaloa ya existían tensiones entre diferentes grupos que buscaban ampliar su influencia. Las capturas, traiciones y enfrentamientos internos habían debilitado la estabilidad que durante años caracterizó a la organización. Por esa razón, cualquier movimiento relacionado con la familia Zambada podía convertirse en un detonante de nuevas disputas. Mientras los analistas estudiaban ese escenario, una pregunta comenzaba a tomar fuerza dentro de las agencias de seguridad. ¿Podría la detención de Mónica provocar cambios dentro de la estructura del cartel? Nadie tenía una respuesta clara, pero lo que sí sabían era que cada golpe contra el entorno del Mayo representaba una oportunidad para debilitar la red que durante décadas había protegido al capo. Más allá de las repercusiones dentro del mundo criminal, el operativo también tenía un significado político importante. Durante el gobierno mexicano había enfrentado críticas constantes por su incapacidad para capturar a Ismael Zambada García. Su permanencia en libertad se había convertido casi en un símbolo de la complejidad de la lucha contra el narcotráfico. Por esa razón, cualquier operación que lograra acercarse al entorno del Mayo era vista como un avance estratégico. La participación de Omar García Harfuch en la coordinación de investigaciones contra estructuras criminales lo había convertido en una de las figuras más visibles dentro de las políticas de seguridad en México. Su nombre aparecía con frecuencia cuando se hablaba de operativos contra organizaciones delictivas de alto perfil. En ese contexto, la localización de Mónica Zambada representaba más que una simple detención. Para muchos analistas, se trataba de una señal de que las autoridades estaban apostando por una estrategia distinta: golpear las redes familiares y financieras que permiten a los grandes capos mantenerse en las sombras. Históricamente, las investigaciones contra organizaciones criminales se habían centrado en capturar a los líderes visibles. Sin embargo, con el paso del tiempo, los especialistas en seguridad comenzaron a comprender que esas estructuras sobrevivían gracias a complejas redes de apoyo. Familiares, operadores financieros, abogados y empresarios vinculados indirectamente al narcotráfico formaban parte de un ecosistema que sostenía el poder de los capos. Por esa razón, las investigaciones modernas comenzaron a enfocarse en desmantelar esas redes. En ese sentido, el caso de Mónica Zambada representaba un ejemplo claro de esa nueva estrategia, aunque su papel dentro de la organización no era necesariamente el de una líder operativa. Su cercanía con el núcleo familiar del Mayo la convertía en una figura relevante dentro del entramado del cartel. Los expertos también señalaban otro aspecto importante: el valor simbólico del operativo. Durante décadas, la figura del Mayo había estado rodeada de una especie de aura de invulnerabilidad. Cada año que pasaba sin que fuera capturado reforzaba esa imagen dentro del mundo criminal. Pero los golpes contra su círculo familiar comenzaban a cambiar esa percepción. Incluso si el capo seguía en libertad, la idea de que las autoridades podían acercarse a su familia enviaba un mensaje poderoso, tanto a sus aliados como a sus rivales. Al mismo tiempo, dentro del propio gobierno existía conciencia de que la lucha
contra organizaciones como el Cártel de Sinaloa era una batalla a largo plazo. Los grandes carteles no desaparecen de un día para otro. Su estructura económica, su capacidad de adaptación y su presencia en múltiples territorios les permiten sobrevivir incluso a las capturas de sus líderes. Sin embargo, cada operación que lograba debilitar sus redes representaba un paso dentro de una estrategia más amplia. En ese tablero complejo, la historia de la persecución contra la hija del Mayo Zambada se convertía en un capítulo más de una guerra silenciosa que lleva décadas desarrollándose en México. Una guerra en la que los protagonistas rara vez aparecen en público, pero cuyas decisiones afectan profundamente la seguridad, la política y la vida cotidiana de millones de personas. Y mientras las autoridades analizaban las consecuencias del operativo, una realidad seguía siendo evidente: el nombre de Ismael Zambada García continuaba ocupando un lugar central en la historia del narcotráfico, pero cada movimiento alrededor de su familia mostraba que incluso los imperios criminales más antiguos pueden comenzar a resquebrajarse cuando las investigaciones logran acercarse a su núcleo más cercano. Aunque muchas personas imaginan que las capturas dentro del mundo del narcotráfico ocurren gracias a persecuciones espectaculares o enfrentamientos armados, la realidad suele ser muy distinta. En la mayoría de los casos, los golpes más importantes contra las organizaciones criminales se construyen a partir de investigaciones largas, silenciosas y extremadamente técnicas. Ese fue uno de los factores clave en el caso de Mónica Zambada. Dentro de las agencias de seguridad existía la convicción de que la familia de Ismael Zambada García mantenía una red compleja de recursos económicos que permitía sostener el funcionamiento del cartel durante décadas. A diferencia de otros capos que exhibían fortunas ostentosas, el Mayo siempre se caracterizó por mantener un perfil bajo, incluso en el manejo de su riqueza. Sin embargo, mantener un imperio criminal de gran escala implica inevitablemente realizar movimientos financieros, transferencias, compra de propiedades, inversiones en negocios aparentemente legales y el uso de intermediarios para administrar dinero son prácticas comunes dentro de las organizaciones criminales. Cada uno de esos movimientos deja huellas que pueden ser analizadas por los investigadores. Durante meses, los especialistas en inteligencia financiera comenzaron a estudiar operaciones que parecían conectadas indirectamente con el entorno familiar del capo. Algunas de esas transacciones involucraban propiedades rurales, otras tenían relación con empresas que funcionaban como fachada. En varios casos aparecían nombres de personas cercanas al círculo familiar de los Zambada. Fue en ese punto cuando el nombre de Mónica comenzó a surgir con mayor frecuencia. Los analistas notaron que ciertas operaciones económicas estaban relacionadas con movimientos que coincidían con los desplazamientos detectados en las investigaciones de campo. Aquella coincidencia despertó sospechas. La información fue enviada a los equipos de inteligencia que trabajaban bajo la coordinación de Omar García Harfuch. Para los investigadores, aquello representaba una oportunidad importante. Las organizaciones criminales pueden ocultar armas o esconder líderes durante años, pero el dinero siempre termina dejando rastros. Las investigaciones financieras permitieron identificar contactos, rutas y posibles puntos de reunión vinculados con la red familiar. Al cruzar esos datos con la vigilancia física y los registros de desplazamientos, comenzó a aparecer un patrón cada vez más claro. El equipo de inteligencia entendió entonces que no se trataba de movimientos aislados. Había una estructura detrás y dentro de esa estructura, la figura de Mónica Zambada parecía desempeñar un papel de conexión entre diferentes personas y recursos. Para las autoridades, aquello reforzaba la idea de que capturarla podía ofrecer información valiosa sobre el funcionamiento interno de la red del Mayo. La operación comenzaba a tomar forma. Dentro del mundo del narcotráfico, los apellidos tienen un peso enorme. No se trata únicamente de lazos familiares, sino de símbolos de poder que pueden influir en la lealtad de cientos de hombres armados. El apellido Zambada es uno de los más influyentes dentro del cártel de Sinaloa. Durante décadas, Ismael Zambada García construyó una red de alianzas basada en la confianza personal, la experiencia en el negocio del narcotráfico y su capacidad para negociar con diferentes grupos criminales. Ese liderazgo permitió que su familia se convirtiera en una de las dinastías más respetadas dentro del cartel. Por esa razón, cada miembro del clan era visto como parte de una estructura más amplia. La captura de Mónica Zambada no solo tenía implicaciones legales, sino también simbólicas. Dentro del mundo criminal,
La detención de un integrante de la familia podía interpretarse de varias maneras. Algunos la veían como un golpe contra el poder del Mayo, otros la consideraban una provocación directa contra el clan. En ese ambiente de tensiones internas, los líderes de distintas células del cartel comenzaron a observar la situación con cautela. Las organizaciones criminales funcionan muchas veces como redes de poder en constante equilibrio. Cuando uno de los actores principales se ve afectado, los demás intentan anticipar qué ocurrirá después. Algunos grupos cercanos al Mayo reforzaron su seguridad, otros optaron por mantener distancia mientras esperaban ver cómo evolucionaban los acontecimientos. Los analistas de seguridad sabían que ese tipo de reacciones eran normales. En muchos casos, los golpes contra las familias de los líderes criminales provocan ajustes dentro de las organizaciones. Cambios Yumandú, nuevas alianzas o incluso disputas internas pueden surgir como consecuencia de una captura. Sin embargo, en el caso de la familia Zambada, también existía otro factor importante: la reputación de resistencia que el Mayo había construido durante años. Muchos dentro del cartel seguían considerando que su liderazgo permanecía intacto. La captura de su hija, aunque significativa, no significaba necesariamente que su poder hubiera desaparecido, pero sí habría una nueva etapa dentro de la larga historia del narcotráfico en Sinaloa. Las capturas dentro del mundo del narcotráfico raramente marcan el final de una historia. En la mayoría de los casos, representan apenas un capítulo dentro de procesos mucho más largos y complejos. Eso ocurre especialmente cuando se trata de organizaciones del tamaño del cártel de Sinaloa. La detención de Mónica Zambada generó múltiples preguntas entre analistas de seguridad, periodistas e investigadores especializados en crimen organizado. Una de las principales interrogantes era qué impacto real tendría el operativo en la estructura del cartel. Algunos expertos consideraban que el efecto podría ser limitado. Las organizaciones criminales suelen estar preparadas para sobrevivir a la pérdida de ciertos miembros, incluso cuando se trata de personas cercanas a los líderes. Otros analistas, en cambio, señalaban que el valor del caso podía ser mayor si las autoridades lograban obtener información relevante. Sobre la red de protección del Mayoan durante décadas, Ismael Zambada García logró mantenerse fuera del alcance de las fuerzas de seguridad gracias a una combinación de discreción, alianzas estratégicas y conocimiento profundo del territorio. Desmantelar esa red ha sido uno de los mayores desafíos para las autoridades mexicanas y estadounidenses. Por esa razón, cada operación que logra acercarse al círculo familiar del capo es vista como una oportunidad para entender mejor su estructura. Mientras tanto, dentro del mundo criminal, la historia seguía generando especulaciones. Algunos aseguraban que la familia Zambada buscaría reorganizar sus operaciones para evitar nuevas capturas. Otros afirmaban que el episodio podría intensificar rivalidades internas dentro del cartel. Lo cierto es que el narcotráfico en México ha demostrado una enorme capacidad de adaptación. Cada vez que una figura importante es detenida, surgen nuevos liderazgos y nuevas estrategias. Por eso, el caso de Mónica Zambada no puede entenderse únicamente como una detención aislada. Forma parte de un conflicto mucho más amplio que lleva décadas desarrollándose entre las autoridades y las organizaciones criminales. Un conflicto en el que personajes como Omar García Harfuch representan el esfuerzo del Estado por debilitar estructuras que han acumulado poder durante generaciones. Y en el centro de esa historia sigue estando el nombre de uno de los capos más legendarios del narcotráfico, Ismael Zambada García, un hombre cuya capacidad para sobrevivir en las sombras ha marcado profundamente la historia del crimen organizado en México.